Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver lo que nos falta de las funciones complejas de la hoja de cálculo. Ahí tenéis en el PDF que está en el Classroom las tres que vamos a ver hoy. Vamos a empezar por el sí, el sumar sí y después el contar sí. Ya, como podéis ir viendo, nos quedan muy poquitas cosas por ver. Lo que pasa es que quedan muchas cosas prácticas por ir haciendo e ir probando y practicando. La primera que vamos a ver es el sí. La función sí, la vamos a ver aquí, también lo tengo preparado por aquí. Tiene tres partes. Como toda función empieza por el igual, ¿vale? La palabra reservada es sí, igual que usábamos la de sumar, o que usábamos la de multiplicar, la de potencia, o usábamos promedio para hacer la media. Tenemos la función sí, su palabra reservada es sí. Y luego lleva sus dos paréntesis de apertura y de cierre. ¿Qué nos permite esta fórmula? Nos permite comprobar una cosa y en el caso de que se cumpla, se actúa de una manera y en el caso de que no se cumpla, se actúa de otra manera. Por ejemplo, tú vas a comprar unas chucherías, si tienes dinero, la compras y si no lo tienes, pues no la compras. O si tienes dinero, te compras un paquete de tabaco y si no lo tienes, pues te compras un paquete de gusanitos, ¿vale? Veis que tenemos una cosa que hay que comprobar, si la cumplimos o no la cumplimos, que sería esta primera de aquí. Después el punto y coma, que lo que hace de separador. Después tenemos la parte que yo he puesto aquí, ok, que es la parte en la que si tengo el dinero, ¿qué es lo que haré? Pues me compro el tabaco. Cuando termino de explicarla, le pongo el punto y coma. Y luego me queda por definir la parte que se hace cuando no tengo el dinero, en este caso, que sería comprarme gusanitos. Cuando he terminado, cierro paréntesis. Entonces, tenemos la pregunta, ¿qué hacemos si todo va bien? ¿Y qué hacemos si no va bien? ¿Vale? Entonces, nosotros podemos hacer o aplicar esta estructura en un montón de ejercicios o apartados prácticos distintos. Entonces, yo tengo aquí preparado una pequeña hojita que son 4 alumnos con sus notas. Y yo aquí quiero poner, voy a empezar poniéndolo aquí, luego ya lo pondré en los demás. Por ejemplo, en Carlos, que aparezca aprobado o suspenso, en función de si ha sacado un 5 o más, se pondrá aprobado y si no, se pone suspenso. Vamos a usar la estructura que hemos estado viendo. ¿Cómo se hace? Pues función empieza por la tecla del igual, palabra reservada. Sí, como podéis ver, ya me sugiere una serie de funciones que ya existen. Puedo pinchar en el sí y él mismo me escribe el paréntesis y me saca una pequeña ayuda. Como podéis ver aquí, pone expresión lógica, punto y coma, valor sí, cierto o true, punto y coma, valor sí, falso. Es decir, la pregunta, qué ocurre en el caso afirmativo y qué ocurre en el caso que no se cumpla o negativo. Aquí pone un ejemplo y ahora mismo nos pone en verde este porque es en el que está parpadeando. Cuando pongamos un punto y coma, entenderá que hemos saltado a la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? Como podemos ver en el ejemplo, pone si A2 es igual a F o O. Eso es un ejemplo que está poniendo, pero a mí lo que me interesa es comprobar si Carlos ha aprobado o no ha aprobado. Entonces, ¿dónde tengo yo la nota de Carlos? La nota de Carlos está en la celda C5, que como podéis ver automáticamente se pone en ese color piel, ¿no? ¿Cómo compruebo yo si un alumno está aprobado o no está aprobado? Porque tiene que tener un 5 o más, ¿no? Es decir, que su nota sea mayor o igual que 5, mayor o igual que 5. Sería la comprobación. ¿La nota de Carlos que se encuentra en la celda C5 es mayor o igual que 5? Esa sería la pregunta, lo que yo estoy comprobando. Entonces, ahora me quedan dos opciones, que lo sea o que no lo sea. Me da igual lo que tenga puesto ahí, me da igual que tenga escrito un 5, me da igual. Yo tengo que poner las dos opciones y en función de lo que esté, actuará la hoja de cálculo. Entonces, como ya he hecho la pregunta, pongo el punto y coma y como podéis ver ya la parte verde ya no es la expresión lógica, ya se ha cambiado a valor si true, igual que aquí, que se nos ha puesto ya este encendido. Si la nota de Carlos es mayor o igual que 5, tendremos que indicar que ha aprobado. Podríamos hacer una operación matemática, pero como vamos a escribir la palabra aprobado, todo lo que sea una frase, una palabra, hay que ponerlo siempre entre comillas. Pues yo voy a poner aprobado. Directamente así, sin más, con comillas. ¿Vale? Eso es lo que vamos a pintar en el caso de que la nota de Carlos sea mayor o igual que 5.
¿Ya hemos acabado la parte de si es mayor o igual que 5? Sí. Bien, pues pongo punto y coma porque vamos a escribir qué haríamos en el caso de que no fuera mayor o igual que 5, es decir, que tuviera menos de un 5. Pues vamos a escribir suspenso. Y como es una palabra, pues la ponemos entre comillas. Si teníamos definido los tres campos. Primero la pregunta, punto y coma, qué haríamos en el caso afirmativo, en el caso que se cumpla esa pregunta, punto y coma, y qué haríamos en el caso en el que no se cumpla la pregunta. Y como hemos terminado, hay que poner siempre el paréntesis. Como podéis ver, aquí arriba ya me sugiere lo que va a salir. ¿Vale? Y si termino con el intro para terminar de modificar la celda, me sale aprobado. Automáticamente me sale aprobado. Por aquí un 5. Si yo lo modifico y pongo un 2, automáticamente sale suspenso. O sea, está actuando en función del valor que esté puesto aquí. Podéis ver que si le pongo un 4,99, como no es mayor o igual que 5, será suspenso. ¿Vale? Bien, lo voy a volver a repetir, pero en este caso lo voy a hacer con Sala, para que veáis que es exactamente lo mismo. Igual, la función sí y abrimos paréntesis. Que hay que preguntar, oye, la nota de Sara es mayor o igual que 5, pero ahora lo voy a preguntar al revés, para que veáis que el mismo ejercicio se puede resolver de dos formas distintas. Antes hemos preguntado con Carlos si su nota era mayor o igual que 5, para saber si era suspenso o aprobado. Ahora vamos a preguntarlo al revés. ¿Cuándo sé yo que un alumno ha suspendido? Cuando su nota, en este caso la de Sara es la C8, es menor que 5. Antes hemos preguntado que si era mayor o igual que 5 para saber si era aprobado y en el caso contrario suspenso. Y ahora vamos a hacerlo al revés. Si la nota es menor que 5, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora suspendido. ¿Está? ¿Qué ocurrirá si no se cumple eso? Es decir, que la nota no sea menor que 5, es decir, que sea mayor que 5. Pues entonces aquí habrá aprobado. Como podéis ver, vamos a conseguir el mismo resultado y las respuestas están cambiadas de orden. Antes suspenso estaba al final y aprobado estaba en el medio. Ahora está al revés. ¿Por qué? Porque la pregunta es completamente lo contrario. Puedes preguntar, ¿Antonio es moreno? Tú dirás sí o no. ¿Antonio es rubio? Sí o no. Entonces, en función de cómo es la pregunta, la respuesta estará en un orden o en otro. Eso queda completamente libre de a vuestra libre elección, como vosotros penséis y resolváis el ejercicio. No quiere decir que la de arriba esté mejor que la de abajo. Las dos son perfectamente válidas y correctas, ¿vale? Como podéis ver, el resultado que os va a dar es el mismo. 4,99 sigue siendo suspenso y el 5 es un aprobado, ¿vale? Como podéis comprobar, el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Aquí no hay diferencias, simplemente cómo está escrito uno y cómo está escrito 2. Bien, pues esta es la función sí. Os recomiendo que intentéis plasmar este ejercicio en vuestra hoja de cálculo y lo probéis. Y rellenéis estas dos que faltan, tanto de una como de otra, ¿vale? Lo dejo a vuestro trabajo. Y así pues vais practicando. Si os salen errores, lo normal es que os vayáis corrigiendo para que vayáis cogiendo un poquito de soltura. Aquí esta es la primera, la voy a poner un poquito en grande para que la podáis ver mejor. Sería y, y la segunda sería esta, os la voy a poner también aquí debajo para que las podáis comparar. Simplemente tened en cuenta que la pregunta la hago de dos maneras distintas. Mayor, igual o menor. Entonces, esta cambia de orden y esta cambia de orden. ¿Vale? Bien, pues esa es la primera función que quería ver hoy, que era el sí, a secas. La segunda que quiero ver hoy es contar sí, que la tengo aquí debajo. Y también está en el PDF. Bueno, la tengo puesta debajo, vamos a empezar por esta. ¿Qué hace el contar sí? El contar sí lo único que hace es contar, como su propio nombre indica, que lo vimos antes en clase, cuando hacíamos la función contar, pero solamente va a contar cuando se cumple una condición o un criterio. ¿Vale? ¿Cómo vamos a aplicar esto en este ejercicio? Bien, pues yo voy a contar cuántos alumnos han aprobado. Solo los aprobados. Evidentemente hay 4 alumnos. ¿Cuántos han aprobado? 2. Pues yo voy a hacer una función que me lo verifique. La función contar sí tiene dos partes. Bueno, aparte de la palabra reservada contar punto sí, la otra normal era contar, ¿vale? Y abrimos paréntesis y lo primero que tenemos que meter es el rango o conjunto de celdas que vamos a comprobar. Yo aquí, ¿qué tendré que comprobar?
Pues todos los alumnos, en este caso los cuatro, para ver quiénes están aprobados y quiénes no. No tengo que ir solo los que están aprobados, yo pongo todos, porque la nota puede cambiar. Y luego habrá que comprobar el criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio lo que me va a decir es quién está aprobado y quién no. ¿Cuál es la condición para que esa persona apruebe o no apruebe? Entonces vamos a empezar. Igual, como podéis ver, si yo pongo contar, ya me sugiere contar sí. Pincho y me salen los dos campos, intervalo y criterio. Y un intervalo lo puedo hacer con el ratón. Sería este conjunto de celdas para comprobar si están aprobados o no y que me diga cuántos son. Estamos contando los que están aprobados de ahí. Hemos cogido ya el conjunto de celdas, ponemos el punto y coma. Como podéis ver ya me salta al apartado de criterio. Y en el criterio lo que tenemos que hacer es ponerle qué tienen que cumplir las celdas para que las cuente. Bueno, pues evidentemente tendrán que cumplir que sean mayores o iguales que 5, como hemos hecho antes. En este caso hay que ponerlo entre comillas, como hicimos antes. Mayores o iguales que 5. Cierro las comillas para terminar ese campo. Como podéis ver aquí en el ejemplo, lo pone casi igual y cierro el paréntesis. Pues me dice que hay 2 alumnos aprobados. Si yo me vengo aquí arriba y a Sara le pongo un 8, automáticamente van a pasar dos cosas. Que este suspenso pasará a ser aprobado y que este 2 pasará a ser un 3. ¿Veis? Lo que hace la hoja de cálculo, automáticamente todo lo que está relacionado con la celda que estoy modificando se modifica. ¿Vale? Ese es el contar sí. Si yo quisiera poner aquí el número de suspensos, pues sería prácticamente igual, pero al revés, como hicimos antes con el sí. Igual, contar punto sí. No sé, sí. El intervalo es el mismo. Voy a verificar de esos 4 cuántos están suspensos y ahora tengo que especificar qué tienen que cumplir para que sean suspensos. ¿Cómo si yo con un alumno está suspenso? Porque tiene una nota que sea menor que 5. Cierro comillas, cierro paréntesis y habríamos terminado. Si puedo modificar el desarrollo, le pongo un 8, es que uno crece, que es el de aprobados, y uno que se reduce, que es el número de suspensos. ¿Vale? Bien, voy a volver, como decía antes, a poneros la fórmula más en grande para que la veáis, un poquito más cerca. Y, y esta lo mismo. Bien, ahí tenéis los ejercicios que yo voy practicando en la hoja de cálculo, que como os vuelvo a decir, es recomendable que lo vayáis haciendo vosotros. Me queda la última. Sumar sí. Esta es un poquito más compleja, como podéis ver, también tiene tres campos. Primer campo, punto y coma. Segundo campo, punto y coma. Y tercer campo. La palabra reservada es una mezcla, es sumar, punto sí, como hicimos aquí con el punto sí. Y tiene que ver un poquito con el ejercicio este que vamos a hacer ahora. Yo quiero ver cuántos han gastado los chicos. Tengo aquí puesto que Carlos es un chico, Sergio es un chico, María y Sara son chicas, y esto es lo que se han gastado. Lo he inventado, ¿vale? Entonces yo quiero aquí me sume lo que se han gastado los chicos, es decir, quiero que sume 10 y 30. Y aquí en chicas que me sume 20 y 25. Entonces, claro, al igual que hicimos antes, yo quiero decir que coja todo esto y que de aquí sume solo aquellos que sean de chicos. Es decir, está sumando esta columna, pero está preguntándole a esta cuáles son chicos y cuáles son chicas para eh, sumar o directamente descartar. ¿Vale? Entonces es un poquito más compleja. ¿Qué opciones tiene esto? Bien, pues después del paréntesis tenemos el rango a comprobar. Es decir, ¿dónde vamos a ver si es chico o es chica? Aquí la condición, si es chico o es chica. Y aquí lo que se suma en el caso de que se cumpla. Vamos a verlo. Igual se entiende mejor con un ejemplo. Sí, como podéis ver, me lo sugiere, me pone el paréntesis. Primero, intervalo, ¿vale? Intervalo en el que se comprueba el argumento criterio. Pues yo voy a seleccionar ese, porque tengo que comprobar cuáles son chicos y cuáles son chicas. Ese es el rango en el que yo voy a hacer la comprobación o el criterio, que es lo que viene ahora.
¿Qué voy a sumar yo? Pues yo voy a sumar los chicos. Ojo, tiene que estar expuesto exactamente igual. Si uno va con mayúscula, con minúscula o tiene un espacio antes o después, no lo sumará. ¿Vale? Tiene que ser exactamente igual. Y por último, en el caso de que sea chico, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tengo que decirle dónde se encuentran los datos que tendrá que sumar. Se encuentran completamente ahí. Es decir, el primer tramo buscamos la información. En el segundo tramo, ¿cuál es el criterio para saber si cumple o no cumple la condición? Y en el tercer campo, ¿qué números se sumarán en el caso de que cumpla la condición? Si yo le doy a completar, me sale 40, que sería la suma de 10 y de 30. Si yo aquí cambio chico por chica, automáticamente me lo resta. Es decir, solo estaría como chico Carlos y serían 10. ¿Sí? Como podéis ver ahí, 10. Y si lo vuelvo a cambiar, pone 40. Y si lo escribo con un espacio, como os comenté antes, no lo tiene en cuenta porque es chico espacio contra chico a secas. ¿Vale? Y aquí ocurriría lo mismo. ¿Cómo sería el gasto de las chicas? Pues vamos a sumar todo lo que han gastado ellas. Lo voy a comprobar aquí. ¿Qué tengo que comprobar? Que sean chicas. Y cuando los encuentre, pues estos son los datos que tiene que sumar. Me va a dar 40 y 45. Evidentemente, 25 y 20 son 45. Bien, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Esta zona de aquí, donde se encuentra chica, chico, chico, chica, en mi caso tiene 4 celdas. ¿Vale? Y el último trozo, que es lo que se va a sumar, también tiene 4 celdas. Es obligatorio que tengan el mismo tamaño, porque entonces se volvería loco y no sabría qué tiene que sumar y qué no tiene que sumar. ¿Vale? Bien, pues voy a volver a poneros estas fórmulas para que las tengáis todas ahí puestas y podáis echar un vistazo rápido. ¿Veis? Ejercicio. Vale, ¿para qué sirve mucho esta función? Pues este es el ejercicio que tenéis puesto desde ayer. ¿Vale? La ITV y todas estas cosas. El siguiente paso que haremos en este ejercicio será que aquí me sume todo de la hoja diario todas las veces que aquí aparece, por ejemplo, combustible. Es decir, yo aquí he echado 32 euros y he echado 10, pues lo normal es que a día de hoy me saldría aquí un 42 automáticamente, ¿vale? Pues eso lo vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Tenéis que practicar muy bien esto. Os recomiendo que lo vayáis haciendo igual que he hecho yo. Y si os queréis inventar cualquier otro criterio, pues lo vais poniendo en práctica. ¿Vale? Venga, hasta luego.